Hoy día nos corresponde la segunda parte del capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y recién estamos en los inicios del Evangelio de Mateo, pero el tiempo pasa rápido, las semanas pasan rápido, y van a ver que pronto vamos a decir, uy, terminamos con el libro de Mateo, qué rápido se pasaron las semanas y los estudios bíblicos. Iniciamos el libro de Mateo con el conocimiento del hecho de que aquel en el que hemos puesto nuestra confianza, nuestro Señor Jesucristo, no es un personaje legendario, no es un personaje de la mitología, es un personaje real e histórico que vino en un momento determinado a la historia de la humanidad y se registra su genealogía, su nacimiento, y luego ya vemos cuándo va a empezar Jesucristo su vida pública. La semana pasada hablamos acerca de este precursor, un pariente cercano de Jesús, probablemente su primo, de repente su tío, que era Juan el Bautista, cómo Dios lo preparó desde su niñez y lo llevó a que predique en el desierto para que salgan todas las personas de todas las ciudades a escuchar el mensaje del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor y a anunciar que venía alguien más importante, más grande, del cual Juan mismo decía, no me siento digno ni de amarrarle las zapatillas o ni de estar en su calzado. Juan el Bautista sabía que venía alguien grande después, para preparar el camino del Señor. Y hoy día vamos a hablar acerca de ese encuentro de Jesucristo, ya cuando aparece públicamente y siendo ya mayor. Algo que quería comentar también es que en los evangelios no tenemos muchos detalles acerca del resto de la vida de Jesús. Vamos a ver que cuando Jesús inicia su ministerio y cuando aparece en el panorama ya de adulto, él tenía alrededor de 30 años. Y muchas personas preguntan, ¿pero qué fue durante toda su niñez y durante toda su juventud? ¿Por qué no está registrado? En el Evangelio de Lucas solo encontramos un breve episodio de cuando Jesucristo tenía 12 años y se perdió en un tiempo de fiesta de la Pascua y se quedó en Jerusalén y tuvo toda esta conversación con los fariseos, con los doctores de la ley, y todos se maravillaban de la sabiduría que tenía Jesucristo. Estuvo ahí perdido por 3 días hasta que María y José regresaron y lo encontraron allí. Pero fuera de ese relato no encontramos más detalles acerca de la vida de Jesucristo. Entonces, muchas personas se hacen la pregunta, ¿pero qué fue de la vida de Jesús? ¿Por qué no está escrito en los evangelios de la vida de Jesús? Entonces salen diferentes teorías. Y por ahí alguien dice, no, lo que pasa es que Jesucristo desde los 12 años se fue a los Himalayas, a los montes Himalayas, al Tíbet, y ahí con los monjes tibetanos aprendió acerca de filosofía y de meditaciones, y después vino con toda esa sabiduría ya cuando era grande. Eso no es cierto, ni es cierto ni es bíblico. Jesucristo, nos mencionan en los evangelios, que lo conocían muy bien porque él vivió toda su vida en Nazaret, siendo carpintero, como hijo no natural, pero como hijo adoptivo de José. Él aprendió el oficio de su padre y fue carpintero como José, y lo conocían a Jesús como el carpintero también, en Nazaret. Y él vivió toda su juventud y toda su adultez, toda su madurez en Nazaret, hasta que empezó su vida pública. Y tan radical fue esta manifestación de Jesús como el Hijo de Dios, que sus propios hermanos y la propia María se sorprendieron. Oye, ¿qué le pasó? ¿Por qué habla todas estas cosas? ¿De dónde le salió esa sabiduría? Y sus paisanos, los que vivían en su ciudad, también se sorprendieron. Pero lo encontramos ahora ya a Jesús de adulto, y ahora se aproxima él a Juan el Bautista. Vamos allí, Mateo, capítulo 3, desde el versículo 13. Dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Hemos mencionado que este Juan que es mencionado acá, valga la redundancia, no es Juan el evangelista, no es Juan el discípulo de Jesús o el apóstol, sino que es Juan el Bautista, un pariente de Jesús. El nombre de Juan era muy común en esa época. Y viene Jesús, dice, de Galilea. Galilea era la zona norte de la Tierra Santa. La zona norte era como las provincias del norte, y dentro de esas provincias del norte se encontraba el mar de Galilea, varias ciudades conocidas que vamos a ver cuando sigamos recorriendo el Evangelio. Y Jesús vivió en Nazaret, que quedaba en Galilea. Al medio quedaba Samaria, que era el lugar donde los judíos detestaban a los samaritanos porque tenían orígenes de muchos otros pueblos. Y al sur quedaba toda la zona de Judea. Jesús nació en Belén de Judea, pero sus padres regresaron después a Nazaret, en el norte, y ahí se crió y ahí creció. Y vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán. El río Jordán es este río que cruza toda la Tierra Santa, toda la Tierra prometida, de norte a sur. El río Jordán
empieza su recorrido en el norte y desemboca primeramente en el mar de Galilea. El mar de Galilea era como un lago grande en la zona norte. Cuando curioseen en sus casas, casi todas las Biblias en la parte de atrás tienen unos mapitas, ¿no? En los mapitas ustedes pueden ver, ahí está el río Jordán, el mar de Galilea, la zona de Galilea, y el mar de Galilea recibe las aguas del Jordán y después en el sur vuelve a salir el río Jordán en su recorrido hacia el sur y sigue recorriendo y cruza la tierra prometida hasta llegar a la zona del Mar Muerto. Pero hay una curiosidad, cuando el río Jordán llega al Mar Muerto, echa sus aguas al Mar Muerto, pero esa zona es una de las zonas más profundas del planeta Tierra. Es como una concavidad tan profunda que queda bajo el nivel del mar normal, Y ahí al fondo se depositan las aguas del río Jordán y está en lo que se conoce como el Mar Muerto. Y el Mar Muerto no desemboca sus aguas a ningún lado, solo recibe aguas del río Jordán y ahí quedan esas aguas. Y con el paso de los días y con el paso del tiempo, esas aguas simplemente se evaporan. Y al evaporarse por acción del calor y del sol, el agua que queda está llena de minerales, de tal manera que es un agua súper pesada, con mucho contenido de diferentes sales, y tiene una densidad mucho mayor que el agua del mar común y corriente, como nosotros conocemos el agua del mar. Es bien denso. Y el Mar Muerto, las aguas del Mar Muerto son tan densas, son como 15 veces más densas que el agua del mar normal, que cuando una persona se baña en las aguas del Mar Muerto, flota. Y por eso que ustedes van a ver algunas fotos turísticas, vean por Google, del Mar Muerto, una persona echada sobre el agua leyendo su periódico, porque no se hunde. Pero es conocido como Mar Muerto. Ahora, miren esta diferencia. El Mar de Galilea en el norte es donde, recuerdan, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores y echaban sus barcas y pescaban en el Mar de Galilea y tenían cualquier cantidad de producción en pesca. Es un mar lleno de vida, lleno de animales marinos que vivían ahí y había pesca. Pero en cambio en el Mar Muerto, en el sur, no hay nada de vida. No hay animales vivos, no hay plantas, no hay nada, excepto unos bichitos chiquititos que se llaman artemias, que viven especialmente en los lugares de agua muy salada para que otros animales que no viven ahí no se los coman. Pero fuera de las artemias no hay vida, no hay algo que uno pueda aprovechar para comer, para vivir. Se llama Mar Muerto y por algo se llama Mar Muerto, bien al sur. Pero hagamos esta comparación curiosa. El Mar de Galilea tiene vida y rinde fruto, recibe aguas y bota aguas. Entran las aguas y salen las aguas del río Jordán. Pero en cambio el Mar Muerto recibe aguas, pero no bota aguas. No sale del Mar Muerto, no salen ríos para ningún otro lugar. Entonces, hacía una comparación así con la vida de una persona. Hay personas que tienen la capacidad de recibir el amor de Dios y lo dan, lo reciben y lo dan. Y cuando uno recibe el amor de Dios y lo da, entonces de su interior corren ríos de agua viva. Dice Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús a la mujer samaritana le dijo, el que beba de mí, de su corazón, saltarán aguas de vida, que son para vida eterna. Entonces, cuando uno recibe el amor de Dios, cuando uno recibe la salvación de Dios, cuando uno recibe de Jesucristo y también da, entonces tiene vida y transmite vida. Pero cuando uno solo recibe, pero no da nada y no deja que fluya de uno hacia otros, entonces se convierte en algo como el Mar Muerto. Tiene nombre de cristiano, pero en Apocalipsis dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces no debemos solamente recibir. Pero eso servía como una ilustración acerca de esta curiosidad entre el Mar de Galilea, el Mar Muerto y el río Jordán corriendo por el medio. Un poco para que nos ubiquemos en el panorama geográfico de la zona del Jordán. Entonces vino Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista. Versículo 14 dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan el Bautista entendía que Jesucristo era mucho más grande que él. ¿Por qué Juan el Bautista estaba bautizando? ¿Y qué era lo que estaba diciendo Juan el Bautista cuando bautizaba? Les decía a las personas que habían salido a él al desierto de Judea o a ese lado del río Jordán, Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse y bautícense. Tienen que dar buenos frutos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta al pie de los árboles, y el árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Entonces el mensaje de Juan era fuerte.
Y su bautismo se llamaba bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo donde las personas eran sumergidas literalmente en agua. La persona que se iba a bautizar entraba al río, y estaba en el río acá, y Juan el Bautista al costado, y la persona era sumergida. Tápate la nariz, tápate. Gluc, 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 gluc. Se sumergía completamente y luego salía del agua. Y eso tenía un simbolismo, eso representaba algo, lo mencionamos la semana pasada, que cuando uno se sumerge, simboliza de que está muriendo a su antigua vida, una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de error y de equivocación. Y cuando sales del agua, simboliza que estás renaciendo a una nueva vida para andar en el Espíritu, una nueva vida guiado por el Señor, una nueva vida de salvación. Eso representa el simbolismo del bautismo. Entonces, como todos los seres humanos son pecadores, todos los seres humanos tienen necesidad de arrepentirse. La Biblia enseña que todos hemos pecado. Yo también he pecado, aunque no lo crean. No, yo sé que sí saben. Pero todos los seres humanos han pecado de alguna forma. Todos los seres humanos le hemos fallado a Dios de alguna forma. Hasta la persona más buenita. Mi abuelita era una persona linda, buenísima. Falleció a los 90 y tantos años de edad. Y cuando falleció, el curita que fue a verla dijo, ella es tan buena, ha sido tan buena, que no necesitan ni rezar por ella. Pero aún la persona más bonita que haya existido, en algo ha pecado contra Dios, porque los seres humanos somos imperfectos. Si alguna vez en tu vida mentiste en algo, si alguna vez en tu vida te quedaste con algo que no era tuyo, si alguna vez en tu vida tuviste un sentimiento de odio, de desprecio hacia alguien, ya cometiste pecado y ante Dios, ante un Dios santo, ya eres pecador y mereces la muerte. Eso dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia también dice, no hay justo ni aun uno. Pero ¿qué sucede con Juan el Bautista en su encuentro con Jesús? Juan el Bautista bautizaba a las personas que se arrepentían, pero Jesús viene donde Juan, y Jesús quería ser bautizado por Juan, y Juan se le oponía. No, al revés, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces, ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesucristo? Porque Juan sabía y reconocía que Jesucristo no tenía necesidad de arrepentirse. No tenía necesidad de bautizarse y de arrepentirse. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca jamás pecó en nada. La Biblia nos da testimonio de que el único ser humano que ha existido en la historia de la humanidad que nunca ha pecado ha sido Jesucristo. Ahora, obviamente, todos nosotros sabemos que Jesucristo fue humano cuando vino, desde el momento en que se encarnó en María la Virgen por obra del Espíritu Santo, pero que Jesucristo ya existía desde siempre junto con el Padre. Dios Hijo ya existía desde siempre, solo que en un momento de la historia vino y a su naturaleza divina le añadió la naturaleza humana. Pero, por cuanto Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y no entraron a tallar un papá con una mamá, entonces no pasó por la línea del Padre, no pasó el pecado original que venía desde Adán y Eva. El pecado original se transmite a todos los seres humanos. Todo ser humano que nace viene ya con pecado original. Y cuando va creciendo, empieza a dar manifestaciones de su pecado. Un bebito de chiquitito, de meses, de repente no puede decir ha pecado. Pero cuando ya empieza a crecer un poquito, ya empieza a dar manifestaciones de su pecado. Cuando está con otros niños, ya empieza el egoísmo, a arrancharse las cosas, o de repente se molesta y le tira con el vaso en la cabeza al otro, o de repente por ahí ya crece un poquitito, ya sabe mentir, aunque nadie le había enseñado a que mienta. Y diferentes manifestaciones que empiezan a experimentar los niñitos cuando empiezan a crecer, ya nos damos cuenta, y algunos lo manifiestan cuando van creciendo en mayor grado o en menor grado. De repente, algún niño o algún jovencito le gusta mucho quedarse con las cosas de sus compañeros en el colegio, y por ahí se roba un borrador, por ahí un lapicero. Son manifestaciones del pecado que está dentro. Otros niños de repente no hacen tanto eso, pero también hacen sus palomilladas, y cualquier cosa que esté mal ya es pecado delante de Dios, que es un Dios santo. Sin embargo, la Biblia nos deja bien en claro que Jesucristo nunca pecó. Jesucristo no tenía nada de lo cual se le pudiera echar la culpa de que hubiera pecado en algo. Jesucristo no necesitaba arrepentirse. En Hebreos 4:15, ahí se nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos que experimentó la tentación igual que todos nosotros. Experimentó la tentación, pero nunca pecó.
La Biblia da testimonio de que nunca pecó. Pero eso también lo sabía Juan, porque en el Evangelio de Juan, cuando hablan acerca de Juan el Bautista, mencionan que cuando él ve a Jesús a lo lejos venir, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista, como judío y como conocedor de la religión judía y de la ley de Moisés, sabía que los corderos o los animales que se ofrecían en sacrificio en el Antiguo Testamento tenían que ser puros y sin mancha. Un animal con defecto no podía ser ofrecido en el altar. Entonces, aquel que habría de quitar el pecado del mundo tenía que ser un hombre sin defecto, sin falta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque Jesús no tenía de qué arrepentirse. Pero vamos a ver que Jesús igual quiso cumplir, digamos, o practicar esta circunstancia, este ritual que simbolizaba algo importante, como lo hemos dicho. Jesús enseñó que para todos los seres humanos es necesario nacer de nuevo si es que queremos ver el reino de Dios. Eso es parte de lo que simboliza el bautizo. Morir a tu antigua vida y nacer de nuevo a una nueva vida. Pero Jesús, ¿qué le dijo a Juan? En el versículo 15, Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué Jesús quería cumplir con pasar por el bautismo de Juan? Él no tenía necesidad de arrepentirse, él no necesitaba ser bautizado, él no necesitaba pedir perdón por sus propios pecados. Los sacerdotes del Antiguo Testamento sí tenían que pedir perdón por sus propios pecados antes de ofrecer los sacrificios por los demás. Pero por eso es que Jesús es nuestro mejor sumo sacerdote. Y Él tiene ya el sacerdocio eterno en el reino de los cielos e intercede por nosotros. Porque Jesucristo es mucho mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento sí tenían que arrepentirse, sí tenían que pedir perdón y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los demás. En cambio Jesús no. Sin embargo, Jesús quiso someterse a este ritual del bautizo. Si Jesús iba a iniciar algo tan importante, de que los seres humanos pudieran tener la posibilidad de relacionarse con un Dios santo por medio de creer en Él, y que se iba a empezar a formar la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, y aquellas personas que serían salvas y que transformarían el mundo, entonces Jesús quería ser el ejemplo en todo. Jesucristo no era alguien que hablaba de la boca para afuera. Desgraciadamente, muchas veces, incluso los que predicamos o compartimos la palabra a la iglesia, tenemos que a veces reconocer, con un poquito avergonzados, que muchas veces decimos cosas, pero lo decimos, pero a veces no lo cumplimos. Y cuando no lo cumplimos, tenemos que arrepentirnos también y pedir perdón a Dios. No se debe hacer esto, no se debe hacer lo otro, no debemos ser así, no debemos ser asá, pero finalmente cometemos ese tipo de errores. Jesucristo no era de la boca para afuera. Jesucristo, todo lo que decía, lo hacía Él primero. Y en todo Él daba el ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y Él quiso dar ejemplo en esto. Es necesario para todos los seres humanos que se arrepientan, que mueran a su antigua vida y que nazcan de nuevo. Este ritual del bautizo lo simboliza ese hecho. Entonces Jesucristo mismo quiso experimentarlo y dar el ejemplo, y dar un ejemplo de obediencia, de sometimiento y de que siempre hacía todo para agradar al Padre. Jesucristo no cuestionaba: no, papá, no, de repente no es así la cosa. No cuestionaba, sino que en todo agradaba al Padre, y comprendía Jesús que la voluntad del Padre siempre era buena. Entonces, en obediencia, en humildad, en sumisión, también fue capaz de dar ejemplo y someterse a este ritual, aunque él no tenía necesidad de hacerlo. Y efectivamente experimentó y fue bautizado. Dice: entonces le dejó Juan el Bautista ser bautizado. Versículo 16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces Jesús hizo la voluntad de Dios y cumplió con hacer todo para agradar a Dios, someterse a la voluntad de Dios, ser obediente, ser humilde, someterse a un acto ritual del bautizo que representa la muerte y la resurrección también de Cristo, o morir a tu antigua vida y salir a una vida nueva, sin tener obligación de hacerlo, y lo hizo. Entonces,
al hacer este acto sale del agua y los cielos le son abiertos, dice, y veo este hecho de que los cielos se le abren y que desciende el Espíritu Santo como un momento en el cual Dios estaba sumamente complacido con lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús hacía todo a la manera del Padre. Ahora, con respecto al ritual o al acto del bautismo, no me gusta mucho usar las palabras rituales, pero toda ceremonia, todo rito que se hace o que se repite, se convierte en un ritual. Pero tenemos que tener cuidado de que los rituales no se conviertan en religiosidad. Que si haces algo como el bautizo, la Santa Cena, el matrimonio u otras cosas, lo hagas de corazón para Dios. Pero surgía la pregunta o la interrogante o la curiosidad de repente para nosotros. ¿Es necesario o es obligatorio bautizarse? Vamos a ver siempre a través del Nuevo Testamento, a través de los Evangelios, a través de las cartas, las epístolas y a través del libro de Hechos de los Apóstoles, que todos los que creían se bautizaban. Creían y se bautizaban. Nunca sucede que primero te bautizas y que después crees. Primero crees y después te bautizas. Entonces, primero tienes que tener un acto consciente, porque Dios no quiere obligar a nadie a que sea un seguidor de Jesucristo. Dios no quiere obligar a nadie a que lo amen. Dios quiere un amor verdadero, un amor desinteresado, espontáneo, real, algo que salga del corazón, incondicional. Entonces, surge la pregunta, ¿es obligatorio bautizarse o es parte de la salvación? ¿Es necesario el bautizo para la salvación? Siempre cuando vemos y estudiamos la Biblia, ahí vamos a encontrar elementos que nos permitan darnos cuenta de lo que estamos afirmando. Vemos que si efectivamente Jesús se bautizó, los discípulos se bautizaron, todos los que creían y se convertían eran bautizados. En el libro de Hechos todos los nuevos creyentes eran bautizados y encontramos que esto es practicado continuamente en el Nuevo Testamento. Entonces, si Jesús lo dejó como ejemplo para que sus seguidores lo hagan, entonces es obvio que decimos sí, los creyentes cristianos deben bautizarse. Eso es lo normal, que cuando alguien cree en Jesucristo como Señor y Salvador, sea bautizado. Pero dicen, pero yo cuando era chiquitito, que ni me acuerdo, cuando tenía 6 meses de nacido, a mí me bautizaron. Entonces, bueno, eso fue un acto que no fue tu voluntad. Fue un buen gesto, digamos, de tus padres, una buena intención. Pero ustedes saben que hasta los peores terroristas han sido bautizados cuando eran bebitos. Hasta los asesinos han sido bautizados cuando eran bebitos. Hombres y mujeres de mal vivir han sido bautizados cuando eran bebitos. Y eso no significa que tengan una vida transformada. Pero también, todo este tipo de personas que he hablado, hay muchos que sí se han arrepentido profundamente y le han entregado su vida a Jesucristo, y que después, cuando le han entregado su vida a Jesucristo, sus vidas han cambiado y han nacido de nuevo. Entonces, cuando tu vida cambia y naces de nuevo, es que pasas por este ritual simbólico que simboliza lo que ha sucedido dentro de ti. Entonces, ¿qué es el bautizo? El bautizo es un acto que simboliza lo que ha sucedido dentro de ti. Dentro de ti te arrepentiste profundamente de tu vida, de tus pecados, te arrepentiste, pediste perdón a Dios, le entregaste tu vida a Jesucristo y naciste de nuevo a una nueva vida. Eso pasó dentro de ti, es algo espiritual, es algo que no se ve, solo Dios lo ve. Alguien de repente puede decir que se arrepintió y que le ha entregado su vida a Cristo y de repente no es cierto. Pero Dios lo ve, Dios ve si es que es cierto o si es que no es cierto. Pero eso que pasó por dentro, nosotros lo representamos con una ceremonia o con un rito que simboliza lo que pasó por dentro. Entonces, si Jesucristo nos dio el ejemplo haciéndolo, ¿quién soy yo para decir, Él lo hizo, los apóstoles lo hicieron, los discípulos lo hicieron, los cristianos lo hicieron, pero yo no? Entonces, es un acto de obediencia hacer esto. Y por eso las iglesias cristianas practican este acto público, que también es una profesión de fe, porque significa decir delante de todos que me he arrepentido y que he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es un acto público, un acto de fe. Pero, de nuevo la pregunta, ¿es obligatorio bautizarse? Y si uno no se bautiza, ¿es salvo? ¿Va a entrar al cielo si una persona no se bautiza? Y el mejor ejemplo sucede cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Recuerdan que a ambos lados de Jesús crucificaron también a 2 ladrones, que siempre en la tradición dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Pero ¿cómo va a haber ladrón bueno y ladrón malo? Pero en la Biblia no dice eso. Pero sí podríamos decir el ladrón arrepentido y el ladrón no arrepentido. El no arrepentido
se burló de Jesús y le recrimina, sálvate y sálvanos pues. Y el ladrón que sí se arrepintió, dijo, oye, nosotros sí merecemos esto que estamos pasando, pero él no merece, él no hizo nada malo. Y le dice, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, ahí reconoció quién era Jesús. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, entonces, de inmediato se bajó de la cruz y fue bautizado. ¿Pasó eso? No pasó eso. Entonces, podemos tener la certeza de que no es el bautizo lo que salva a las personas. No es el ritual, ningún ritual salva a nadie, ningún acto externo, porque Dios ve los corazones, Dios ve lo que realmente pasa por dentro. Entonces, el bautismo no salva, y de repente en alguna agrupación, en algún momento, en una agrupación religiosa, dirán que si una persona no es bautizada no puede entrar al reino de los cielos. De repente lo dirán, pero no es cierto bíblicamente hablando. Y si, por ejemplo, algún creyente le ha entregado su vida a Jesucristo, ha nacido de nuevo, está caminando con Cristo, pero no tiene la convicción, porque fue bautizado de chiquitito, de meses de nacido, y no siente la convicción de hacer una nueva ceremonia, porque le da un no sé qué, no podemos juzgar a esa persona. Que el Señor le muestre, que el Señor le dé convicción. Nosotros le enseñamos lo que enseña la palabra y esa persona desarrollará su convicción. Entonces, ¿es importante bautizarse? Sí, sí es importante bautizarse como un acto de obediencia y como un acto de profesión pública de fe, pero no es imprescindible para la salvación. Vemos entonces que Jesucristo sale de las aguas y los cielos le fueron abiertos. Y yo veo esto de que se abren los cielos como una señal importante del respaldo de Dios. Jesucristo vino, vivió una vida sin pecado y por ser obediente y sumiso a la voluntad del Padre, contaba con todo el respaldo divino para una misión tan importante que vino a realizar. Los cielos abiertos significan que hay plena comunicación, pleno respaldo y pleno empoderamiento de Dios hacia la persona que está recibiendo este respaldo de parte de Dios. En este caso Jesucristo, siendo hijo de Dios, vino y se hizo hombre, pero al ser hombre tenía una misión importantísima. No dejó de ser Dios, pero tenía una misión importantísima. Cumple con la voluntad de Dios, se somete en toda la voluntad de Dios, con humildad, con mansedumbre, se bautiza y después del acto de bautizarse sale del agua y los cielos le son abiertos. Yo veo esto como algo hermoso, cuando los cielos le son abiertos, mostrando todo el respaldo de Dios Padre hacia él. ¿Cuántas veces nosotros queremos que en las cosas que hacemos cotidianamente los cielos nos sean abiertos y que contemos con el respaldo de Dios? Y hay muchas veces que el Señor va a querer respaldarnos cuando nosotros mostramos humildad, mostramos sumisión, mostramos obediencia, y cuando hacemos lo que le agrada a Dios, Dios nos va a respaldar. Quiero tomar una decisión importante en mi vida, una decisión muy importante. Lo pongo en oración y lo someto a Dios. Si mi decisión va de acuerdo a la palabra de Dios y el Señor me muestra su voluntad y yo estoy seguro de tomar esa decisión, los cielos se van a abrir para mí, voy a contar con el respaldo de Dios. Pero si tomo una decisión equivocada, una decisión que no cuenta con el respaldo de Dios y una decisión que va en contra de la palabra de Dios, entonces no debo esperar yo que voy a contar con ese respaldo de Dios. Dios no va a respaldar algo que vaya en contra de su voluntad o algo que sea dañino para nosotros o algo que vaya en contra de su palabra. ¿Cómo sé si una decisión que yo voy a tomar, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Tengo que orar para pedirle sabiduría a Dios, pero mi primer parámetro para darme cuenta si algo es la voluntad de Dios o algo no es la voluntad de Dios es por medio de su palabra. Si una decisión que yo voy a tomar va en contra de la palabra de Dios, no hay nada que consultarle a Dios, ya está consultado, ya está dicho. Si en la palabra de Dios manifiesta claramente algo que no es correcto, ¿qué le voy a preguntar a Dios? Señor mi Dios, quiero poner un negocio, pero tengo esta gran oportunidad que cuento con un socio capitalista que se quiere asociar conmigo para poner este negocio. Lo único malo es que es narcotraficante, Señor. Pero yo no. Señor, pero necesito ese dinero para poner este negocio. ¿Será tu voluntad o no será tu voluntad? Señor, háblame, Señor. Entonces, no necesito ni consultarlo. Y cosas así por el estilo. Nosotros, como seres humanos, muchas veces somos necios, pero somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta cuando nuestras decisiones van o no van en contra de la palabra de Dios. Muchas veces se han acercado personas a mí a preguntarme, pastor, ¿qué hago con esta decisión? Digo, pero tú sabes que eso le pregunto a ellos mismos,
¿Va o no va con la palabra de Dios? ¿Va de acuerdo o no va de acuerdo a la palabra de Dios? No, pues no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué consultas? Ya sabes que no es de Dios. Es que yo creo que si Dios me ayuda, estas cosas pueden cambiar. Si va en contra de la palabra de Dios, ya tenemos un buen parámetro para reconocer si algo es su voluntad o si algo no es su voluntad. Entonces, los cielos abiertos, y luego dice en el versículo 16 que vio, y en otro evangelio se nos menciona que es Juan, al que le fue anunciado que si veía que el Espíritu de Dios se posaba sobre alguien, ese era el Mesías. Entonces Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesucristo. El Espíritu de Dios, ¿qué es o quién es el Espíritu de Dios? Juan el Bautista lo vio como en forma de paloma que descendía sobre Jesucristo. Pero hacemos la pregunta, ¿el Espíritu Santo es una paloma? El símbolo de las iglesias de Calvary Chapel, muchas veces ponemos ese símbolo como una paloma mirando hacia abajo, como descendiendo justamente. La paloma también es una representación, y muchas veces vamos a encontrar este tipo de representaciones. La paloma es un animalito sumamente manso, sumamente humilde, puro. Era uno de los aves, las pocas aves que sí se podían considerar para sacrificarse en las ceremonias y los rituales del Antiguo Testamento, en los holocaustos. Las palomitas también se podían ofrecer. Un animal completamente manso. Pero miren este simbolismo importante también. Jesucristo era llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El cordero qué tipo de animal es? ¿Es un animal salvaje, chúcaro, brusco? Es un animal mansito también. Entonces viene la paloma y se posa sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesucristo hubiera sido un potro salvaje, la paloma no se hubiera podido posar. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos como potros salvajes? Pero le pedimos al Señor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, pero nuestra vida es una salvajada. Nuestra vida está llena de rebeldía, llena de diferentes cosas que espantan, por así decirlo, al Espíritu Santo. Que si el Espíritu Santo fuera realmente como una paloma, con nuestra vida le espantamos, se volaría y no podría posarse sobre nosotros. Nuestra vida tiene que ser de tal forma que estamos así tranquilos y en paz, y una paloma fuera capaz de posarse sobre nosotros sin volarse. Entonces vino el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, conforme aprendemos en la Biblia y leemos desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es manifestado como alguien que tiene voluntad, como alguien que habla, como alguien que se manifiesta, como alguien que tiene poder. Alguien que dice, hagan esto o no hagan esto. Entonces, nosotros hemos comprendido, estudiando la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es Dios también. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Como algunas personas se confunden con este hecho, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ya entendí. El Padre es una manifestación de Dios, pero luego esa manifestación se hizo hijo y habitó entre nosotros. Y luego hay otra manifestación de Dios que es el Espíritu Santo. Pero no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es la misma persona que se manifiesta de maneras diferentes. Un día se aparece como el Padre, otro día se aparece como el Hijo y otro día se aparece como el Espíritu Santo, pero es la misma persona. No es la misma persona. Tanto lo vemos que en este pasaje estamos viendo a Jesucristo y al Espíritu Santo que viene y se posa sobre Jesucristo. No es la misma persona. Jesús no es el Espíritu Santo no es Jesús. Y ni el Espíritu Santo ni Jesús son el Padre. Son tres personas. Pero la Biblia enseña que el Padre es Dios. La Biblia también enseña que Jesucristo es Dios. Y la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, ahí manifiestan y dicen, hablando del Espíritu Santo, Pedro dice, le has querido mentir a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Es mencionado como Dios mismo también, Dios Espíritu. Entonces, ¿cómo concilio este tema? Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, los tres son Dios. Pero la Biblia enseña que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, no hay tres dioses. Porque también hay algunas agrupaciones religiosas que dicen, lo que pasa es que tenemos tres dioses. No, no hay tres dioses.
es un solo Dios que existe eternamente en una perfecta unidad. Pero dentro de esa perfecta unidad están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en una unidad que no se puede separar, en una perfecta armonía, en una eterna y perfecta armonía que hacen que esas tres personas, cada una teniendo conciencia, cada una teniendo poder, cada una teniendo inteligencia y cada una teniendo voluntad y conciencia del uno del otro, están en tal perfecta unidad que no son tres dioses, sino un solo Dios. Pero es un solo Dios que existe eternamente en tres personas. La Trinidad, lo que conocimos como la Trinidad. Entonces, van a haber agrupaciones religiosas que van a decir que el Espíritu Santo no es Dios y que el Espíritu Santo tampoco es una persona. Dicen que el Espíritu Santo es como una energía eléctrica. Para que ese foco dé luz, tiene que venir la energía eléctrica y pasar a través de los cables y llegar al foco. Así igualito, para que los cristianos puedan vivir una vida cristiana, el Espíritu Santo como una energía eléctrica viene a ti y te hace tener esta vida cristiana. Es cierto que el Espíritu Santo nos da poder, el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habla. Entonces, yo nunca he escuchado hablar a la electricidad. Electricidad, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Fernando, acá estoy bien. Comparan al Espíritu Santo con una batería para autos, pero una batería para autos no puede manifestar su voluntad, diciendo, sepárame a Pablo y a Bernabé para la misión que les he encomendado. El Espíritu Santo habla y se manifiesta como una persona. ¿Cómo sé cuáles son las características de alguien que yo puedo decir es una persona? No me refiero a persona humana, sino a una persona como una entidad independiente. Manifiesta voluntad, manifiesta inteligencia, toma decisiones. Entonces, manifiesta emociones y sentimientos también. En la Biblia se nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Si me porto mal, el foco se va a molestar. El foco no se puede molestar, la luz eléctrica no se puede molestar, la batería para autos no se puede molestar. Pero el Espíritu Santo sí se contrista cuando los cristianos pecamos, porque el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es lo que conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Y aquí sucede algo muy hermoso. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y no dejó de ser Dios cuando vino al mundo. Y siendo Dios, recibe el Espíritu Santo sobre él, dejándonos ejemplo también en eso. Porque el Espíritu Santo tiene una misión. El Espíritu Santo está con los creyentes. Luego, cuando los creyentes recién se convierten, se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesús y creen en Jesucristo, los creyentes reciben al Espíritu Santo para estar dentro de los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo al principio, cuando todavía no creías, estaba al costado convenciéndote de pecado. Tú necesitas arrepentirte y guiándote hacia Jesús. Luego, cuando crees en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Pero después de eso, Jesucristo dijo que enviaría de todas maneras el Consolador. Y le dijo a los apóstoles que esperen la promesa del Padre para que el Espíritu Santo venga sobre ellos y sean capaces de ser mártires por causa de Jesús, para que sean capaces de ser testigos por causa de Jesús. Entonces, para que un creyente cristiano que recibió el mensaje del Espíritu Santo y que luego creyó en Jesucristo y el Espíritu Santo vino a morar en esa persona, recibiendo el sello del Espíritu Santo, para que esa persona pueda tener un caminar cristiano que honre a Dios y para que esa persona pueda cumplir el mandato que Dios le dé, la misión que Dios le dé, esa persona necesita el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, un cristiano no puede sobrellevar una vida cristiana que agrade a Dios ni servir a Dios de una manera eficaz, porque la vida cristiana es muy difícil, enfrentamos retos, dificultades, enfrentamos desafíos y enfrentamos una guerra espiritual donde el enemigo Satanás nos va a confrontar de manera frontal y bestial, encarnizada. Cuando queremos hacer la obra del Señor, Satanás se opone encarnizadamente y nosotros no le podemos hacer frente en nuestras fuerzas. Pero con el poder del Espíritu Santo, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y con el poder del Espíritu Santo entonces podemos hacer la obra de Dios y también podemos llevar una vida cristiana. ¿Cómo puedo yo resistirme al pecado? ¿Cómo puedo yo complacer a Dios si no recibo el poder del Espíritu Santo? No voy a poder. Entonces, Jesucristo, sin necesitarlo, porque Él ya tenía todo el poder de Dios, recibe la unción del Espíritu Santo que viene sobre Él para dejarnos ejemplo
Él fue el primero, Él fue el que lo inició, se bautizó, recibió el Espíritu Santo como un respaldo a su ministerio y para iniciar este tiempo de casi 3 años que iba a cumplir una misión muy importante y después sacrificar su vida en la cruz para el perdón de todos nosotros. Y nos deja el ejemplo a los creyentes cristianos. Todos los creyentes cristianos, si queremos tener una vida que honre a Dios y si queremos tener una vida donde sirvamos a Dios con eficiencia, entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo que recibieron todos los discípulos en Pentecostés. Por eso que en el ministerio de Calvary Chapel enseñamos que hay 3 experiencias con el Espíritu Santo. Cuando está fuera, ayudándonos a arrepentirnos, luego está en nosotros y somos partícipes del cuerpo de Cristo, nos volvemos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros y es el sello que nos permite saber de que somos salvos, que somos propiedad de Dios, pero luego el poder que viene sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. De los que estamos aquí presentes, ¿alguien desea el poder del Espíritu Santo? Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo si es que queremos tener una vida cristiana que agrade a Dios. Vamos a ver lo que sucede después. Entonces, los cielos fueron abiertos, versículo 16, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el versículo 17, miren lo que dice. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Noten qué lindo el poder y qué lindo el momento. Los cielos son abiertos, viene el Espíritu Santo como paloma sobre Jesucristo y se oye una voz del cielo, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Una pregunta bastante obvia. ¿De quién era esta voz en los cielos? Hay personas, excelente, Dios Padre, claro que sí. Hay personas y hay grupos religiosos que dicen que Dios es una modalidad, que se manifiesta en diferentes modos. A veces Dios se manifiesta como el Padre, a veces Dios se manifiesta como el Hijo y a veces Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. Entonces, cuando vino Jesucristo, era Dios manifestado en forma de Hijo. Entonces, que dicen es la misma persona. A veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo. Entonces, cuando Jesús estaba bautizando y salió del agua, y de repente se escucha una voz en los cielos que dice, este es mi Hijo amado, ¿era el mismo Jesús hablando? ¿Que Jesús era ventrílocuo? Y pone la boca al costadito y dice, este es mi Hijo amado, y se escucha desde el cielo, en quien tengo complacencia. Obviamente que no. Se ve ahí, y esta es una escena grandiosa para darnos convicción a los creyentes cristianos que creemos en un Dios trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vemos al Hijo siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo que viene sobre él, y vemos o escuchamos al Padre que habla desde los cielos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando suceden cosas muy importantes en el cristianismo, siempre está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este momento del bautismo de Jesús estaba allí presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los vemos a los 3 juntos en un mismo momento, en un mismo episodio. Por eso es un relato muy lindo. Pero además de eso, y de darnos convicción de que está ahí presente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también vemos estas palabras de Dios que confirman a Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muchas veces hemos comentado de que Mateo hacía énfasis en que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas y de las profecías del Antiguo Testamento. Que todo lo que le iba a pasar a Jesucristo ya había sido prometido en el Antiguo Testamento 500 años antes de Cristo, 600, 700 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo en los Salmos, que fueron escritos 1000 años. Entonces, en los libros del Antiguo Testamento ya se prometía lo que iba a suceder con Jesucristo. Y en Isaías 42:1, y lo vamos a ver, Dios a través del profeta ya estaba hablando acerca de este momento que iba a suceder con respecto a su siervo. 42:1. He aquí mi siervo, dice Isaías 42:1, que fue escrito 700 años antes de Cristo y que se encuentra en las escrituras hebreas. Un judío el día de hoy va a la sinagoga y tú puedes encontrar el libro de Isaías también y estas mismas palabras. Obviamente que en hebreo, pero aquí está traducido al español. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu,
Él traerá justicia a las naciones. Este hombre, este siervo de Dios que fue anunciado 700 años antes de que viniera, se estaba manifestando ahora públicamente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien tengo contentamiento. Ustedes saben que hay diferentes versiones de la Biblia, hay muchas versiones que son muy buenas, pero si yo traduzco un texto del inglés y otro hermano que también sabe inglés traduce el mismo texto del inglés, de repente nuestras dos traducciones no van a ser igualitas, porque cada uno tiene su manera de traducir, pero vamos a haber traducido lo mismo. Al final va a ser lo mismo, solo que dicho de repente con otras palabras. Hay otra versión de la Biblia que se llama Biblia en lenguaje actual, que traduce este versículo de una manera muy bonita. Dice, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Otra forma de decir lo mismo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Para que entendamos un poquito la expresión de amor y de contentamiento del Padre con su Hijo Jesucristo y que ya había sido profetizado desde antes. ¿Por qué Dios amaba tanto a Jesús y tenía tanto contentamiento con Jesús? Jesucristo mencionó de que el Padre lo amaba porque Él vino a poner su vida por los demás. Y también dijo Jesucristo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿tú cómo te sientes cuando a tu hijo tú le das una indicación y tu hijo te obedece? Orgulloso y contento. Pero cuando tu hijo nunca te obedece, ¿cómo te sientes? Y no lo digo por fastidiar a los que son hijos, pero para entender lo que Jesús nos quiere comunicar. Jesús fue un hijo obediente con todo el poder, con toda la magnitud, con los milagros, con la sabiduría que tenía. Él no era un hijo rebelde, él era un hijo obediente que se sometía a la voluntad del Padre y quiere enseñarnos a sus seguidores a que también seamos hijos obedientes del Padre. Jesucristo fue obediente, fue sumiso, entregó su vida, se sacrificó, todo lo hacía correctamente, no pecó nunca. Y en todo lo hacía para agradar a Dios. Todo en su vida tenía sentido si lo hacía para agradar al Padre. Ese era el sentido de su vida y de su existencia humana cuando estuvo acá. Y cumplió su misión y fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego Dios lo exaltó. Entonces ese ejemplo nos deja a nosotros, porque así como el Padre se manifiesta en los cielos con respecto a Jesús y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dígame alguno de ustedes si no les gustaría escuchar la voz de Dios diciendo lo mismo de cada uno de ustedes. Que Dios diga, Fernando, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Lo decía por mí. No, mentira, tocayo. También por ti. Y por cada uno de nosotros. Pon tu nombre de cualquiera de nosotros, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Dios quiere complacerse. Dios quiere, como hablamos los peruanos, decimos, se nos cae la baba por nuestros hijos. Dios quiere sentirse así a gusto y agradado por sus hijos e hijas. Y eso va a suceder cuando, empoderados por el poder del Espíritu Santo, vivamos una vida que le agrade a Dios, donde busquemos hacer todo para agradarle, no para agradarme a mí. No tienen que las cosas salir como yo quiero, no tengo yo que hacer las cosas como a mí me da la gana, no tengo yo que buscar que las cosas sean porque yo creo que tienen que ser así. Dice también el apóstol Pablo en sus cartas, y todo lo que hagáis, sea de hechos o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. Si yo vivo para agradar a Dios, ese es el objetivo de mi vida, porque para eso fui creado además. En Isaías 43:7, ahí dice que Dios nos ha creado para su gloria, para gloria mía los formé y los hice, dice el Señor. Entonces, si los seres humanos hemos sido creados para la gloria de Dios, para eso debemos vivir. Y si no vivimos para la gloria de Dios, nunca nos vamos a sentir contentos de nuestra existencia y nunca nos vamos a realizar como seres humanos. ¿Alguna vez han escuchado en el colegio, cuando los profesores les dicen, lo importante es que te realices como ser humano, que sigas esta carrera para que te realices, que hagas esto para que te realices, que cuando te cases te vas a realizar, que cuando tengas hijitos te vas a realizar? Y todo el tiempo hablan acerca de realizarte. ¿Qué cosa es realizarte? Bueno, lograr ser un ser humano del cual tú te sientas satisfecho. Pero para que realmente seas un ser humano, un hombre o una mujer, del cual tú mismo te sientas contento, tienes que vivir para la gloria de Dios. Y nunca vas a ser más feliz
como el día en que escuches esa voz del cielo que diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero yo sé, Señor, mi Dios, que soy defectuoso. Yo sé que muchas veces te fallo. Yo sé que muchas veces he pecado. ¿Cómo vas a decir de mí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Bueno, tenemos buenas noticias. En la Biblia se nos dice que somos aceptos ante Dios en Jesucristo. Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia ante Dios. Jesucristo tomó nuestro lugar, nos reemplazó. Él recibió la pena de todos los pecados de toda la humanidad y los llevó sobre sí a la cruz del Calvario y pagó por nuestro pecado, de tal manera que nosotros ya no tenemos que pagar. Ningún ser humano tiene que pagar por sus pecados. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados para que podamos tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué significa? Que porque Jesucristo pagó por mis pecados y porque Jesucristo me reemplazó en la cruz del Calvario, ¿significa que ahora yo voy a vivir como me da la gana y pecaré todo lo que quiera porque Jesucristo pagó por mis pecados? No, como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Pero si yo me doy cuenta de cuánto me ama Dios, de cuánto Él me ha perdonado, de cuánta misericordia tiene Él por mí, me pongo a pensar de cómo yo he sido una basura con Dios, cómo me he portado mal con Él, tantas cosas que he hecho, cuántas veces le he dado la espalda, no le he tomado en cuenta, no le he querido agradar, lo saqué de mi vida porque yo quería vivir como me daba la gana, y aún así Él me amó y me amó. Y cuando me acerqué a Él, que me dijo, desgraciado sinvergüenza, ¿cómo todo el tiempo vuelves a hacer lo mismo? Miles de veces me has pedido perdón y vuelves a hacer lo mismo, sal de acá, ya no te creo. Nunca me trató así. Cuando fui donde Él, por milésima vez, de nuevo me perdonó y me amó, y me tomó la cabeza y me dijo, tranquilo, te amo, ya pasó. Y en la Biblia dice que cuando Dios nos perdona, echa nuestros pecados al fondo del mar, y no los recuerda nunca más. Entonces, siendo así perdonados, en Jesucristo somos completamente agradables a Dios, somos vistos como santos ante Dios, y somos vistos como justos delante de Dios, y por eso el autor de la carta a los Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente podemos entrar a la presencia de Dios Padre. Y que si yo digo, Dios mío, perdóname porque te he fallado, y yo reconozco que tu Hijo Jesús pagó en la cruz por mí, y acepto a mi Señor Jesús como mi Salvador, entonces Dios me dice, bien, Fernando, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y así con cada uno de nosotros y con cualquier ser humano alrededor del mundo y de cualquier época que se haya arrepentido de verdad y que le haya pedido perdón a Dios. Entonces, quiero que el amor de Cristo fluya en mí, no solamente recibirlo para quedármelo en mí, sino que venga, fluya y salga también y salte hacia los demás. Si no dejo saltar el amor de Cristo hacia otras personas, entonces me vuelvo como el mar muerto. Mi vida no tiene mucho sentido. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo y que somos sal de la tierra. Oramos para que el Señor nos permita, durante este tiempo, el tiempo que el Señor permita, que seamos sal. Aquí en Surquillo, sal de la tierra y luz del mundo, que otras personas nos puedan ver. Y cuando el Señor nos lleve a otro lugar, si el Señor nos lleva a otro lugar, en donde estemos, ahí que seamos sal de la tierra y luz del mundo, una influencia del Espíritu Santo en nuestra comunidad. Que el Señor bendiga todo este vecindario, que el Señor bendiga este local, este negocio y a todas las personas que vivan acá alrededor. Y que el Señor se manifieste y manifieste su gracia y su misericordia y su bondad con todos los vecinos que viven por acá alrededor. Haré morir, si he muerto a mi vida antigua y ahora vivo en una nueva vida, ya no quiero seguir teniendo cosas terrenales y cosas carnales, carnalidades, debilidades y cosas pecaminosas en mi vida. Ahora quiero caminar con Cristo. Así que con la ayuda de Dios y con el poder de su Espíritu Santo haré morir lo terrenal en mí y viviré en el Espíritu. Buscaré obedecer y agradar a Dios a su manera. Si yo quiero obedecer y agradar a Dios a mi manera, entonces eso no lo va a recibir Dios. Sí, Señor, yo tengo mi propia religión, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y Dios me dice, ¿cómo que a tu manera? No, o sea, pero esto no tiene nada de malo, esto tampoco, lo importante es que yo creo, ¿no? No, y Dios te dice, no, yo no quiero que sea a tu manera. ¿Jesucristo vino a hacer las cosas a su manera o a la manera del Padre? Y Jesucristo fue el que nos dio el mejor ejemplo de todo. Buscaremos también ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo para tener el poder del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana que agrade a Dios?
el apóstol Pablo explica que eso se recibe por fe. Así como fui salvado por fe, por creer en Jesús, también recibo el poder del Espíritu Santo por fe. Así que oraremos, hoy día también oraremos para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Y quiero que mi Padre que está en los cielos tenga complacencia de mí. Todos queremos que nuestro Padre Santo tenga complacencia por nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por habernos bendecido con tu palabra. Esta sección de las Escrituras en el capítulo 3 de Mateo, hemos visto hoy día 5 versículos, pero sin embargo tan llenos de tanta enseñanza, tanto significado y de tanto poder, porque la palabra del Evangelio es poder para los que se salvan, para los que creen. Amado Dios, queremos entregarte nuestras vidas y reconocer nuestra necesidad de ti. Somos conscientes de que te hemos fallado mucho y que no quisiéramos fallarte en nada. Pero también te damos gracias porque tú comprendes nuestra condición humana. Y por eso, Señor, nos dejas tu palabra, que nos da convicción, que nos limpia por dentro, pero también nos has dado tu Espíritu Santo, que nos da convicción de pecado. Y te pedimos, Señor, también que nos llenes de tu Espíritu Santo continuamente. Que tu Espíritu Santo fluya en nosotros y que dejemos fluir tu amor. Y todo el fruto completo de tu Espíritu Santo queremos que brote en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Señor, sabemos que somos salvos no gracias a nuestras buenas obras y no gracias a que nos hemos portado muy bien y que somos muy buenitos, sino que sabemos que somos salvos porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados y nosotros hemos creído en tu Hijo Jesús. Por eso tenemos salvación. Así también, Señor, queremos pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo, no porque lo merezcamos, sino porque necesitamos del poder de tu Espíritu Santo. Ningún siervo tuyo en el Antiguo Testamento pudo hacer algo poderoso o algo prodigioso o algo importante para ti si no era lleno del Espíritu Santo. Y luego en el Nuevo Testamento vemos, Señor, que tu iglesia cristiana desde el día de Pentecostés fue llena de tu Espíritu Santo y que continuamente eran llenos de tu Espíritu Santo y recibían los dones con los cuales en la iglesia éramos edificados unos y otros. Así, Señor, queremos ser edificados y queremos vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por complacerte en que hemos recibido a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todas esas manifestaciones lindas que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por este lugar. Amado Dios, queremos pedirte, Señor, especialmente, levantar ante ti a Rocío Yontón, a la sobrina de Nelly. Tú sabes lo que ella está pasando, las dificultades que está atravesando, las circunstancias difíciles que le hacen sufrir. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes a ella para que ella te busque con todo su corazón, para que ella encuentre en ti consuelo y para que encuentre también en ti la solución a sus problemas y la ayuda que ella tanto necesita y la fortaleza. Te la entregamos, Señor. Gracias por el día de hoy y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.